Bienvenidos a la noche cósmica de la oveja eléctrica, en donde navegamos en busca del conocimiento. Hoy tenemos un gran tema. Hablaremos de la elegancia del mundo platónico de las matemáticas y de su misteriosa conexión con la realidad física más sutil y con la percepción cerebral más fina. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Silvina? Así es. Pepe Gordon estuvo en la Universidad de Oxford en Inglaterra, donde conversó con una de las inteligencias más brillantes del planeta, con el físico y matemático Roger Penrose. ¿Qué te pareció Penrose, Pepe? Fíjate, Silvina, que Penrose es un científico que, al igual que varios matemáticos, a contracorriente de otras tendencias en la ciencia, está intrigado por la sensación de que las matemáticas, más que un invento del ser humano, tienen una existencia independiente, una existencia platónica. Así es. Estamos hablando de un mundo de ideas matemáticas que, según Penrose, existen al igual que existe una piedra. Penrose dice que se trata de un reino que de alguna manera está profundamente relacionado con la realidad física y con la percepción consciente. Esa es la razón por la cual las matemáticas nos ayudan a entender el mundo físico. El destacado matemático mexicano Samuel Gittler, quien falleció en 2014, desarrolló unos modelos con matemáticas por el simple juego de conocimiento sin saber para qué servirían. Su hijo Isidoro Gittler, quien también es matemático, me contó que 20 años después se descubrió que esas matemáticas eran clave para desarrollar la robótica. En verdad es apasionante este tema. ¿Cómo es que las matemáticas nos ayudan a entender el mundo? Pepe Gordon conversa con Roger Penrose sobre la elegancia del pensamiento matemático que parece esencializar nuestro entendimiento de la realidad. How do you use algebra to make things look simple? And this was a revelation to me also. Because there is an aesthetic principle there of elegance. Yes, absolutely. And minimalism. Yes, that's right. Yes. Please tell us about it. This principle of elegance in mathematics. Well, it's a strange thing, and quite where it comes from is not at all clear. It certainly has an important role to play. That is to say, if you think of something which might be true and something else which might be true, and if one is more elegant than the other, it has a much better chance of being true. But certainly it is true that there is a big role for elegance, and it's one of the important reasons you do mathematics. It's something for its own beauty, and okay, maybe to solve problems, which could be also satisfying in some ways, but the intrinsic elegance in the mathematics is a strong driving force. It's why you do mathematics. Not just to solve problems, but because it has an elegance of its own. And this has also to do with music in some way, because, you know, Hadamard would say that we use the right hemisphere of the brain to do mathematical thinking, and there is some similarity with mathematics. Yes, I think there is a connection, but it's not universal. You see, you think of the great composers. Well, certainly Mozart himself had said that if it were not for music, mathematics would have been, that was the favorite thing, apart from music. Galileo was he came from a very musical family. His father was a professional musician. So you can see that, I think there is clearly a connection, but it's not a universal connection. But there is something that has to do with time, as geometry has to do with space in music, because music is just a note in the time. That's true. So you have to have a big awareness to sort out music. Well, there are two clear places where it comes. One is in the rhythmic aspect of music, and the other is in harmony, because you have these simple ratios between, when you have a chord which is harmonious, then you can pick out the ratios and the combinations of ratios, and there are a lot that's very interesting in that connection, which of course was known to Pythagoras, which was the main thing which he did when he started, I think, was to notice this connection between mathematical things and musical notes, music and harmonious and notes and so on. Yeah. And the interesting thing is that with this beauty in mathematics, you can understand the world. As Einstein said, the incomprehensible is that with mathematics we can comprehend the world. Yes. Well, that's one of the things I
call a mystery. I have these diagrams sometimes with the three mysteries I have, and the three worlds and the three mysteries. I'm not really trying to say they're separate worlds, but they are separate ways of Realms. So, yeah, certainly realms in a sense, yes. And so one of them is the Platonic mathematical world, which I would argue for has an existence independent of ourselves, as Plato would have said. So there is out there, in some sense, a world which is timeless and which we depend upon when we try to understand the physical world. And then there's our understanding itself, which is a mental quality. So we have the mathematical world, the physical world, and the mental world. And the connections between them I take to be mysterious. We don't really understand. And one of those mysteries is why the physical world seems to depend not just on mathematics, but on profound ideas in mathematics. And why when the physical world is constructed in the right way, conscious entities seem to arise from it. And when we think in the right way, we can have access to mathematical notions. So there's a kind of triangle involved in this. And this is a strange thing that there are some mathematicians that really feels like that when they are exploring this region of mathematics, is like exploring the Everest, but of the mind, of the mathematical realm, of the Platonic ideas. Yes, but in a sense, the purest form of reason and so on is in mathematics. Pues lo que Penrose nos dice es que hay una especie de cumbres matemáticas, fractales que parecen tan reales como las mismas montañas del Himalaya. Están abiertas a los exploradores que se internan en las formas más puras del razonamiento. Con esas matemáticas exploran también los mundos más sutiles de la física, los misterios de la física cuántica y las fuerzas más básicas de la naturaleza. Seguiremos conversando con Roger Penrose sobre este tema, pero antes vamos con nuestra compañera Silvina Espinosa de los Monteros para ver lo que exploran los supersabios mexicanos del siglo XXI. Pepe, estamos a punto de encontrar a Cristóbal Miguel García, quien junto con su tutor construyó un pequeño acelerador de partículas para hacer divulgación de la ciencia en su comunidad. Haciéndolo a la mexicana, realmente utilizando el ingenio mexicano, que es nuestra materia prima como mexicanos al mundo, y bueno, el ingenio más que nada. No hace lo mismo que un acelerador enorme, no tiene la misma energía, tiene un sistema de aceleración mediante placas de aceleración de aluminio y tiene un sistema de enfoque óptico electrónico basado en lente Heinze. Bueno, los materiales es un tubo de acrílico para el casco, anillos de aluminio, tubos de PVC, en donde yo alineaba los anillos de aluminio, cables, atravesadores de vacío, una pantalla fluorescente la cual destella cuando los electrones llegan y por lo tanto es mi detector de partículas. Entonces un detector de partículas es como aquella lupa que me indica si está o no está una partícula. Surge esto base a la necesidad de divulgar la ciencia pero de manera práctica, de llevar la ciencia no solamente en centros de investigación, sino sacarlos de ahí, es decir, descentralizar la ciencia. Entonces para ello decidí construir un acelerador de partículas en miniatura, barato, y bueno, he tenido la oportunidad de llevarlo a San Miguel Totolapa, a mi pueblo, allá en la hermosa tierra caliente del estado de Guerrero. Mi sueño es que en cada secundaria haya un acelerador de partículas en miniatura. Espero que eso se logre en algunos años, pero bueno, por algo se empieza, ¿no? Lo importante es seguir tus sueños. Muchas gracias por esta nota, querida Silvina. Vamos a un corte y enseguida regresamos con Roger Penrose para hablar de matemáticas, de los modelos de nuestra realidad y los misterios de la coherencia cuántica. Regresamos enseguida a la noche cósmica de la oveja eléctrica. Como de rayo, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica con un tema apasionante, la elegancia del mundo platónico de las matemáticas y su misteriosa conexión con el mundo físico. Pepe Gordon conversa con el físico Roger Penrose desde la Universidad de Oxford sobre los modelos matemáticos y las grietas que tenemos para entender cómo funcionan las fuerzas más básicas de la naturaleza. En la física de lo más pequeño, la física cuántica, aparecen fenómenos muy interesantes de superposición. Es decir, una partícula puede estar en dos lugares distintos al mismo tiempo. Sin embargo, esto ya no aparece en la vida cotidiana. A Penrose le intriga saber por qué. These studies, these measurements, these models are brought up by brains
that are observing and Yes. thinking mathematically Yeah, to, it's curious, isn't it? Yes, yes. yes. Well, there is a difference, you see, in my point of view with regard to the measurement. You see, one of the views that various people, Wigner in particular, and von Neumann and people suggested, is that the measurement, which means you have say you have a superposition of an object here and here, cat dead and alive, or glass. Yes, the Schrödinger cat, yes. Yes, a Schrödinger cat in one form or another, that it is in a superposition until a conscious being looks, and when that conscious being looks, then it becomes one or the other. And there are various theories which try to have such scheme. But that's almost the opposite of my view. My view is that it becomes one or the other spontaneously, nothing to do with anybody looking at it. However, in the brain, the actual phenomenon of conscious experience comes about, according to this proposal, when there is a spontaneous reduction of a state, the Schrödinger's cat becoming one or the other, but now in terms of microtubules. These are or tubulin proteins in microtubules. These are these little... In the brain cells. In the brain cells. We have microtubules in almost all cells in the body, but they have a particular role in the brain. This is my colleague, Stuart Hameroff from Arizona, who has for a long time been arguing that microtubules are the most important ingredient in consciousness, because he is an anesthesiologist and he is used to putting people to sleep. That's his profession. And he is also interested in knowing what he's actually doing when he puts people to sleep. What is really going on in the processes in the brain. And I hadn't heard of microtubules before he told me about them. And to me, this was a tremendous addition to what I had been thinking about previously. And it is said that quantum coherent effects would be held by the brain in the microtubules. Yes. But that was disputed, and then very recently there appears a paper, very important, very interesting. Yes. Well, it was poo-pooed. You know, people would be very skeptical of this for a long time. And you can understand why, because it's very difficult to produce coherent quantum processes, even in the laboratory. Yes, and in the brain that it's so wet, humid, Yeah. So how would you do it? And hot, noisy. Hot, noisy, and messy. But when you think about cells, they're very highly organized structures, not just brain cells. And there was a huge amount of organization going on and subtleties which are beginning to be understood as quantum coherent effects. Even such a commonplace thing as photosynthesis is now accepted as a quantum coherent effect. And so I think the biological community is becoming more acceptant of the idea that you might have quantum coherent processes going on in the brain. And then there are these experiments by Anirban Bandyopadhyay and his colleagues originally in Japan. And they seem to have observed very peculiar effects in individual microtubules, which can happen at body temperature. They become very conductive in ways which are hard to understand from a classical point of view. And he's arguing that these are quantum effects, and we hope that they can be convincingly established as quantum effects in some way. But there's still some queries about what's really going on there. Pues créanme que esto está en la frontera del pensamiento. Es además un tema verdaderamente polémico. Roger Penrose reflexionando sobre el descubrimiento de vibraciones cuánticas coherentes dentro de las neuronas, un hallazgo realizado recientemente en el Instituto de Ciencias Materiales en Tsukuba, Japón. Es interesante este hallazgo además porque, como dice Penrose, se consideraba que el cerebro era demasiado húmedo, caliente y ruidoso para hablar de procesos cuánticos sumamente delicados que parecen conectarse con el fenómeno de la conciencia. Después del corte, seguiremos hablando de este apasionante tema, pero antes vamos con nuestra compañera Aura López a una sección que nos deja con el ojo cuadrado y el cerebro asombrado. Pues querida Aura, como siempre un gusto encontrarnos aquí en la noche cósmica de la oveja eléctrica. Un gusto para mí, Pepe. Tú sabes bien que cuando estamos hablando de niños y estamos hablando de juegos infantiles, es típico hablar de los cubos, eso es realmente con algo que crecemos. Pero, ¿qué pasa con los cubos en el siglo XXI? ¿Cómo jugarían los niños con los cubos del siglo XXI?
Pues te voy a dejar con el ojo cuadrado porque vamos a ver este video. Lo que estamos viendo justamente son unos cubos interactivos que tienen sensores para comunicarse entre sí. Ya lleva varios años, surgió en el 2007 y ahora lo interesante es que son interactivos. Entonces pueden usar juegos, pueden usar de manera individual los niños jugarlos, por ejemplo, ahí puedes ver cómo se están moviendo las piezas y mientras tú las acomodas se van integrando entre ellas y tú las puedes girar y va mostrando toda la información. Entonces es muy curioso la manera en que se van organizando las cosas y aunque todavía no están a la venta, se planea que se usen para el desarrollo infantil, para la lógica, la matemática y bueno, este tipo de juegos. Ahora, lo curioso es que una compañía de drones compró a esta compañía que fabrica estos cubos o bloques interactivos y aunque oficialmente no dijeron para qué, yo me imagino que a lo mejor van a hacer unos drones con estos cubitos y van a empezar a comunicarse entre sí o a transmitir video entre sí a través de los sensores, pero bueno, falta que definan oficialmente. En todo caso, querida Aura, estamos hablando de juegos del siglo XXI que ya no son necesariamente para niños, pero en verdad son muy interesantes. Como siempre, te agradecemos tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias a ti, Pepe. Regresamos enseguida a la nave de La Oveja Eléctrica para hablar con el notable físico Roger Penrose sobre un triángulo tan misterioso como el llamado Triángulo de Penrose. Está hecho del mundo platónico de las matemáticas, la realidad física y las percepciones conscientes. Como de rayo, estamos de regreso en la noche cósmica de La Oveja Eléctrica para hablar de la misteriosa conexión entre lo que Roger Penrose llama el mundo platónico de las matemáticas, la realidad física y la percepción consciente. Pepe Gordon conversa desde la Universidad de Oxford en Inglaterra con el destacado físico Roger Penrose sobre la exploración de efectos cuánticos en el cerebro relacionados con la experiencia de la conciencia y el entendimiento de la realidad. Un tema en verdad polémico y de vanguardia. What implications would have to understand how we perceive the notion that there are quantum effects of such a Well, way in I think the we'd brain? be a long way from really establishing this. I think the anesthesia thing is an important point because that really does, you can see anesthesia as a turning off of a general anesthesia. This is a general turning off of consciousness in a reversible way, which is very interesting. And there have been some independent recent analysis of these things, which does point to microtubules being the important ingredient as to what's involved in general anesthetics. But that's still ongoing, and I wouldn't like to make too definite statements now. But talking about the quantum effects in consciousness Yeah. or related to consciousness Yeah. gives also some views or insights into what would be non-locality and maybe the possibility of understanding that goes beyond just algorithmic forms of trying to understand how we perceive how the brain functions. Well, it was one of the my own particular reason for going in this direction. And what is understanding? It's okay. It certainly is tied up with aesthetic appreciation and so on, which I agree with. But quite independently of that, there's something very strange going on, which is not of a computational character. So the idea is that that is what's going on at the limits of conventional quantum mechanics. After developing these ideas with Stuart Hameroff for a long time, that what we say, or what I would say, is that whenever, see, quantum mechanics has to make a decision at certain times. Like the dead and the live cat, you see, or the glass being here and here at the same time, the world decides that it's going to be here, or it's going to be here. Now that is a decision that's made, and in a sense, it's what we now say is accompanied by an element of proto-consciousness. It's not consciousness, because that's much more elaborate, depends on the orchestration, we call it orchestrated objective reduction, so that's the orchestration in the brain. But it's the primitive building blocks out of which consciousness is built. So that there is a decision element of that. So if you like, when we exercise our free wills, the idea would be that this decision element is coming in and
And this, the primitive decision element is made by the universe itself. It's not at the level of individual particles, you see. That's because this is much bigger than that. It's to do with when gravitational effects take place. When you have the gravitational field of this glass is superposed with the gravitational field of that glass. And when that superposition of different curvatures of space-time reach a certain limit, well, it's not that it reaches a certain limit, but there's a time scale. If it's a small deviation, the time scale is long. If it's a big deviation, the time scale is short. For this glass, it will be a ridiculously tiny fraction of a second. But if it's a neutron, it would be a long time, maybe as long as the age of the universe. It would be a very long time. So it depends on the scale. If the scale is of the right order, it's only displaced by a small amount, so there's a very tiny change in the geometry of space-time, and that tiny change is related to it decaying in about a few seconds or minutes. I don't know, it depends on the details, how long. But it's a sort of ordinary time scale from our point of view. And this is the place where the three realms interact among themselves. The Platonic realm, the mathematical realm. Right, yeah. Everything is related there. They're all related to each other, yes. Yes. Yeah, that's right. The mathematics and the physical. And you try to convey this. It's like a child, I will say it again, that gets a glimpse of something very unique, mysterious, geometric, very, very pure, and tries to communicate to his friends. Yes. Yes, well, I hope we understand it better someday, but it's very intriguing, and I hope that, well, experiments will tell us more, and I hope not too distant future, because I like to see the answers of some of these experiments. Yeah. Roger Penrose, really, thank you. Thank you. Thank you very much. My pleasure. Las especulaciones educadas de un pensador genial como Roger Penrose le hacen plantear que hay un elemento primitivo de decisión y conciencia formado por el mismo universo en una región donde parecen confluir el mundo platónico de las matemáticas, la realidad más sutil de la física cuántica y los efectos cuánticos en el cerebro. Ese es el tamaño del misterio que quiere desentrañar Roger Penrose, guiado siempre por la humildad de que al final del día se tienen que cotejar sus hipótesis con los datos que arroja la ciencia. Un privilegio tener a Roger Penrose en La Oveja Eléctrica. Pasamos ahora a la sección Aguas con la Morsa, Aguas con el Hacker, con nuestro querido amigo el físico Manuel López Michelone. Pues querido Morsa, como siempre, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, fíjate que en esta conversación que sostuvimos con Penrose, hubo un momento en que me dijo que él envidiaba a los poetas y a los novelistas porque ellos sí creaban. Y desde su punto de vista, un matemático del nivel que es él, simple y sencillamente está atestiguando algo que ya existe en la naturaleza, como si encontráramos una silla, encontramos ciertas geometrías, ciertas ecuaciones dentro de la naturaleza. Ya existen en ese mundo platónico. ¿Qué te parece? Por ejemplo, pienso en el cálculo diferencial integral. Newton y Leibniz lo inventan al mismo tiempo, simultáneamente. Entonces, ¿qué? Lo tomaron los dos, llegaron a la misma conclusión los dos sabían lo que estaban haciendo y los dos de pronto encontraron que ese objeto matemático ahí estaba y nada más había que tomarlo y desarrollarlo o ver lo que tenía, ¿no? Es difícil saberlo porque la ciencia actualmente piensa en que sí, avanzamos porque generamos nueva información, nuevo conocimiento y tomamos lo anterior y nos paramos en hombros de gigantes, ¿no? Como decía Newton. Yo creo que descubre, ahí está, ¿no? Pero no tenemos los lentes para verlo, entonces tenemos que aprender a ver. Y sobre todo cuando estamos hablando de estructuras matemáticas, de ideas que están ahí platónicamente por siempre, ¿verdad? Porque eso es lo que implica. Descubrir el Everest, pues uno dice, sí, ahí está, sí. Pero saber que el triángulo ahí estaba por siempre. ¿Quién pudiera ser él? Lo cierto es que estamos realmente ante un problema apasionante en la ciencia para investigar por qué el mundo, la investigación del mundo corresponde a nuestras formulaciones matemáticas. Así es, porque el modelo funciona. Nadie sabe. Pues como siempre, querido Morsa, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Y bien, pasamos ahora a la sección Veo con nuestra querida compañera Miriam Moscona
con otra forma de apreciar la naturaleza que proviene precisamente del mundo del arte. Querida Miriam, siempre es un gusto coincidir en la vida y en el espacio-tiempo de la Oveja Eléctrica. Así es, Pepe Ovejero. Oye, ¿qué nos traes el día de hoy en este espacio, que de alguna manera ya es una suerte de museo de la Oveja Eléctrica? ¿Cuál es la curaduría que nos traes? Ay, si hay algo que me fascina es darme cuenta de las fronteras que muchas veces se establecen entre la ciencia y el arte. Hoy, por ejemplo, veremos una serie de imágenes que han sido premiadas en convocatorias de fotociencia y han sido premiadas desde luego por su contenido científico, pero también por su propuesta artística. Al menos yo, muchas de ellas, estaría encantada de colgarlas en mi lugar de trabajo. A ver, ¿tú cuál elegirías? Vamos a ver. Esta fotografía recibió el primer premio categoría micro de fotociencia en 2010. Es una imagen de microscopía óptica. Corresponde a la observación de hilos de cobalto formados a partir de nanopartículas magnéticas de cobalto de 8 nanómetros previamente sintetizadas. Estas partículas se autoensamblan tras ser depositadas sobre una superficie de grafito, dando lugar a estas bellas estructuras filamentosas y entrelazadas. En esta abstracción se muestran dos células, una proteína verde fluorescente en su citoplasma. Una de las células ha adoptado una forma circular y la otra está estirándose para moverse hacia otro sitio. Cuando haces un experimento siempre esperas un cierto resultado. Tienes una hipótesis, pero muchas veces lo que encuentras es radicalmente diferente a lo que pensaste y, normalmente, mucho más extraordinario y asombroso. Estos procesos se aplican en la ciencia y en el arte. Cotejar las hipótesis con la realidad, la gran tarea de la ciencia. Con estas imágenes llegamos al final de esta emisión de La Oveja Eléctrica. Los esperamos en este espacio donde privilegiamos la elegancia del pensamiento. Aquí, en Canal 22. Somos una opción.